Pero eso es me recuerda que creo, no me acuerdo exactamente en qué momento, yo vuelvo otra vez también a mis parafilias, de religiosidad tradicional politeísta. Creo que un himno a Isis mencionas a la profesora Elena Grijalbo. Sí, sí, sí. Hace poco estuve en una ponencia suya en la que, mencionando en el anfiteatro de Itálica las capillas que hay allí, hay, aparte de que hay una capilla Isis en el teatro, que ya está conectando con el ámbito egipcio, mediterráneo, es que también digamos, está Adea Caelestis, que es una diosa más bien propia del norte de África. Y lo que se está viendo que pasa con Itálica es que es una ciudad ceremonial que se utilizaba en ocasiones muy importantes, en la que había peregrinaciones desde toda Hispania y de todo el norte de África. Volvemos otra vez a conectar que es que había un continuo, es decir, para fiestas en Itálica, la gente llegaba en masa desde el norte de África. La rave que se hacía allí. Sí, exactamente. Aquello era, de hecho, en fin, para eso tenían las dimensiones las casas que tienen, las dimensiones que tienen. Pero digamos que es un continuo fluir absolutamente natural. El estrecho era estrecho. Claro, el estrecho es muy estrecho, el estrecho es muy estrecho. Es muy estrecho. Claro, es que eso, pero es que el Mediterráneo es un Pero charco muy pequeño. para escuchar a Agustín, sí están aquí al lado. Si vamos a tirar de otras tradiciones, ya entonces sí ponemos más distancia. Pero tú dices, señores, que este señor es argelino, no sé, Argelia o Tunecino. Túnez. Sí, sí. Pero verá que para lo que nos conviene sí hay conexión con el norte de África, para lo que no conviene no hay conexión con el norte de África. Y aquí es, precisamente fue durante el Renacimiento que, o sea, cuando Europa se inventa la noción de antigüedad que les gusta ahora, que es la noción de la antigüedad es Italia y Grecia, eso precisamente se inventa en el Renacimiento, y ahí es cuando nosotros cortamos lazos con el mundo islámico, y es cuando el Mediterráneo se rompe de verdad. Ahí es cuando el Mediterráneo como unidad cultural se rompe. Porque no porque no exista el contacto, porque a nivel local sigue existiendo, sino porque son las autoridades políticas de uno y otro lado, porque al final, o sea, lo sabéis, soy anarquista, lo siento. Al final son las autoridades políticas las que, en contra de la masa general del pueblo, las que se inventan estas fronteras, porque las fronteras son porosas, y lo han sido y lo seguirán siendo, a pesar de, no gracias a, sino a pesar de la autoridad política, porque lo que hace la autoridad política constantemente es estar recortando estas cosas. O sea, y tú piensas, por ejemplo, en la propia lingüística, y ya que eres filólogo te sacamos, en la propia lingüística tú sabes que las fronteras son porosas, porque tú sabes que las lenguas nacionales como las conocemos ahora son inventos estatales, y lo que ha existido siempre es un continuo fluir, continuos dialectales en todas partes. Eso es la manera natural en la que el ser humano se expresa, es precisamente esa, porque lo normal es que tú hables el idioma de tu vecino, y lo normal es que, y de esto, pues, por ejemplo, San Agustín tenemos registro que el latín del norte de África se parecía un montón ya al latín de Hispania, que no se parecía al latín que se va a hablar después en Francia o en la península, etcétera. O sea, cada uno es que es lo normal. Es que es lo normal. Bueno, lo que se viene a llamar la diferencia entre gramática descriptiva y gramática prescriptiva. Exactamente, sí. Entonces, yo como suelo decir, si Ubrique hubiese conquistado el mundo, el español normativo sería el de Ubrique. Claro. O sea, es así, es una cuestión de armas. Una cuestión de armas y una cuestión, por ejemplo, en Europa, ¿dónde se sacaron las imprentas? Pues el que pone su imprenta es el que determina cuál es el dialecto que se habla. Esto lo sabrás tú también, porque en filología se sabe, el español, el mismo autor, el mismo Arcipreste de Hita, dice la misma palabra de 4 maneras diferentes en función de a quién está escuchando hablar, de dónde está, o de cómo le viene a él ese día.
no había ninguna normatividad ahí. La necesidad de la creación también de un canon, de un mito fundacional que también menciona, además con esto ya lo enlazo por tirarte la lengua, se crea también el mito fundacional, el mito nacional fundacional, que para el cual hace falta una figura de referencia, una figura mitológica de referencia, que podemos ver al rey Arturo como, digamos, figura mitológica de referencia en el ámbito británico, pero que en diferentes ámbitos pues tú vas a utilizar a unos referentes. Sí. En el caso español, los Reyes Católicos se supone que fundaron la nación española. Sí. Supuestamente. Esa es la palabra. En fin, podemos ir, digamos, a cuestiones más míticas, como míticas con el máximo respeto, como la nación islámica tenemos a Mahoma, entonces pues digamos también tenemos como la figura mitológica que es la base para eso, como tendremos a Buda para el budismo, digamos también, digamos, tanto en la parte nacional como en la parte religiosa nos hacen falta unos referentes. En el ámbito nacional, tú dices también que se busca satisfacer, utiliza las palabras de Freud para, digamos, la satisfacción de estas necesidades narcisistas, satisfacción de necesidades narcisistas. Narcisista puede ser, sí, puede ser. Con lo cual, pues, yo por tirarte de la lengua, vamos a yo creo que sí, te acusaron de querer psicoanalizar el Islam. Bien, háblanos. Háblanos. Porque en el libro, que lo tengo por aquí apuntado, es, sin duda, esto es la pistola de Harry Callahan, esto es un ajuste de cuentas. Dices, levantó el ardor, el fervor de mi tribunal, o sea, el fervor inquisitorial de mi tribunal. O sea, hay estas referencias biográficas aquí, autobiográficas en este libro. Recuerdo que me comentaste que una de las manifestaciones, una de las reflexiones fue eso, que tú lo que querías era psicoanalizar el Islam. Sí. Y entonces, pues, aprovechando todo... Yo me lo tomé como un piropo. Es que para psicoanalizar el Islam hace falta un psicoterapeuta como yo. Sí. No, sí. Terapia de grupo. Psicoanalizar, mira. Y te traigo el sentido original de lo que es el psicoanálisis. O sea, a mí me parece el psicoanálisis muy guay como concepto. Y es guay porque al final Freud hace una cosa que es muy importante en la historia de la ciencia en general, más allá de la psicología y la historia de la ciencia. Nosotros teníamos un mundo mental donde nosotros creíamos en el concepto de un libre albedrío absoluto, y entonces Freud es una persona que viene a decirnos, no, o sea, las cosas tienen causas, como dijo Aristóteles, las cosas tienen causas, y igual que el movimiento de las cosas tiene razones y hay motivos por los que suceden las cosas y hay causas por las que se mueven las cosas, tu mente determina, o sea, tu mente funciona y tiene unas reglas, digamos, y esas reglas se pueden descubrir si tú las miras. Y si te estudias, y si te estudias a ti mismo, o más bien alguien te estudia, para eso está el terapeuta, porque te ve desde fuera y te estudia desde fuera, tus comportamientos tienen causa. O sea, tú no las sabes, son inconscientes, y ahí surge el concepto de inconsciente. Tú no las sabes, pero ahí están. O sea, es una cuestión de... Y por eso la gente va a terapia. La gente va a terapia precisamente a entender por qué funciona de la manera que funciona. Y se llama terapia porque hablamos por lo general de comportamientos que a lo mejor son no nocivos, pero sí que dañinos o lo que sea. Y entonces que hay una mejora, ¿no? Que se puede mejorar, ¿no? Entonces... Ese es, digamos, la importancia de Freud es que es el primero que... pone el énfasis, digamos, en un abordaje más terapéutico, por decirlo de alguna palabra que te gusta. Y yo diría énfasis en la causalidad. En la causa. Análisis, psicoanálisis, también un análisis. Es un análisis porque es un análisis de las causas. Exactamente, es, digamos, racionalizar también lo irracional. Es decir, exactamente. Que creo que también es importante porque lo mismo que hemos dicho que se crean mitos, también se crean demonios. Lo mismo que se crean dioses, se crean demonios. También se ha estigmatizado mucho a Freud. Creo que, verá,
te puede gustar más o menos, pero lo que consiguió es que Darwin es matizable a día de hoy, Einstein es matizable a día de hoy, Marx, pero es que creo que Freud... Con Freud, yo creo que pasa, o sea, yo con Freud digo lo mismo o sea, te voy a decir lo que digo a un montón de gente. Tú pones a Copérnico hoy día en la Facultad de Física, ¿no? El lugar de Copérnico es en la historia de la ciencia, en tu libro de historia de la ciencia, porque tú no vas a hacer, nadie hace astronomía hoy día con Copérnico y nadie debería hacer psicología con Freud. Eso no quita que Copérnico tenga su lugar y haya adecuado, elementos, ya no claro, solamente en sus conclusiones, sino en sus preguntas. Exactamente. Que a lo mejor lo interesante no es tanto las respuestas que daba, sino las preguntas que se hacían. Exactamente, o sea, igual que hay un giro y que Copérnico da un salto metafísico cuando dice yo creo que el Sol es el centro del universo, pues hay un salto importante en Freud, que es decir, amigo, tú no eres un libre albedrío absoluto, tú te comportas de una cierta manera porque hay causas que te están motivando sin que tú lo sepas. Lo cual abre puertas a otros Lo cual abre puertas, y abre puertas a toda la psicología moderna. Claro, entonces yo una cosa que suelo decir, y yo soy más afín a Jung te veo que a Freud, pero sin Freud no habría habido Jung. Correcto, sí. Entonces es como, señores, no hace falta que nos peleemos. Es como, podemos complementarnos y enriquecer nuestra visión y después tú ya eliges con lo que te sientes más afín. El problema también, digamos, está en la imposición, ¿no? O en la generación de caricaturas, iba a decir retratos, ¿no? Caricaturas en blanco y negro. Sí. Entonces, bueno, cuando tu respuesta, digamos, entiendo que fue más mesurado cuando te dijeron que querías psicoanalizar el Islam. Sí. Entiendo que tu respuesta en el tribunal fue más comedida, pero aquí sí, bueno, te has levantado, fue... has bajado la cremallera. no fue tan comedida, porque yo sí dije, yo creo que sí dije en la presentación, o sea, en la defensa de la tesis que era un piropo, o sea, que me lo tomé como un piropo. Al final, yo creo que, y de nuevo, saco aquí la definición de psicoanálisis, es una cuestión de entender las causas de las cosas. Y entonces, si una cultura es una gran psique, las cosas que suceden dentro de esa psique colectiva también tienen causas. O sea, que una psique colectiva, o sea, ¿por qué la novela artúrica o la novela de caballería surge como esa? O sea, si la novela de caballería es esa gran manifestación de esa gran psique de civilización, ¿cuáles son las causas? Pues hay que mirar y entonces hay que estudiarla. Entonces, mira, es que tenemos un conflicto feudal, tenemos una ideología, tenemos una religión que es el cristianismo, que tenemos que casar con un ethos guerrero germánico, tenemos que casar esto además con un sistema social, que es el sistema económico-social del feudalismo, y eso en la caballería. Entonces la caballería, ¿por qué no surge la caballería, la novela de caballería en China o en Tenochtitlán? Sí, porque hay unas condiciones materiales que posibilitan la existencia de eso. Exactamente. Y entonces, pues eso es lo que hay que hacer. O sea, entiendo yo que, o sea, un historiador tiene muchas cosas que hacer, y una de ellas me parece que es esa. Lo tengo por aquí. Vale, sí, mira, lo he encontrado, es fácil. Es como en el capítulo del Corán. Vale. Es cuando, para empezar, hace referencia a James Hutton, el creador de la geología, que, para mi no sorpresa, es del siglo XVIII. Por supuesto. Para mi no sorpresa, es del siglo XVIII. Entonces, antes mencionado a Locke, a Hume, todo eso, digo, bien. Y en un momento dice, entre dichos principios figuraba la siguiente idea: ninguna energía ha de emplearse que no sea la natural del globo, ni admitir ninguna acción cuyo principio no sea conocido, y no se debe alegar acontecimientos extraordinarios para explicar apariencias corrientes. Esta regla, o quizás, y aquí ya lo he subrayado yo con una sonrisa, este compromiso de honestidad es el principio esencial de la ciencia como actividad. Entonces, yo de verdad es como, dice, tampoco puede el historiador, como hechos que sucedan en este universo, acontecimientos que involucren entidades sobrenaturales. Tiene la obligación de juzgar como falsos
hechos que son, a todas luces, inverosímiles. Entonces, es como decir... Vamos a dejarnos de mierda. Perdón, mete el bip si quieres. Es como... venga, o sea... Que vio una luz y se cayó del caballo, que de pronto se encontró al ángel Gabriel, que si no sé qué movida, es como... Vale, bueno, venga, no, ahora en serio, los niños a la cama, ¿vale? Vamos a hablar como adultos porque si no, no se puede tener una conversación en serio. Pero con la sutileza de este compromiso de honestidad, es como... Si somos serios, somos serios. Entonces, lo cual lo podemos enlazar con lo que me has mencionado antes de el abordaje cinematográfico, de que tú, desde un principio, cuando escribiste este libro, tenías claro que esto no solamente no iba a tener música de John Williams, es que no iba a tener música. Exactamente, sí, sí. Entonces, si te molesta, deja de leer. Sí, sí, o sea, no hay obligación de terminar el libro. Entonces, esto, ya te digo que tú no escondes nada y creo que además, bueno, insisto, yo me he reído mucho también, es que quiero encontrar alguna de tus afirmaciones. Así, aquí tengo puesto, qué mamón. A ver. Entonces, es uno de los puestos porque es que lo ha sido en bastantes ocasiones. Entonces, sí, de Algasel. Me van a permitir la cita. Si el texto fuese más complejo, el autor de esta investigación podría presentarse a sí mismo como un intérprete privilegiado del pensamiento de Algasel. Pero el propio místico es tan explícito que es más justo citarle para que él mismo hable. Hijo mío, a fin de cuentas, ¿para qué tantos estudios de teología, retórica, medicina, administración, poesía, astronomía, métrica, sintaxis y morfología, sino para malgastar tu vida apartándote del Señor de Majestad? Algasel, 2006. La perfección del saber es que sepas lo que son la obediencia y la adoración. También Algasel. Continúa Alejandro, el autor. Ojalá hubiese algo aquí complicado de explicar. Y así podría dilatar este escrito con unas páginas llenas de elocuencia. Pero Algasel le roba a cualquiera dicho privilegio. Creo que no sé cuánto llevamos ya de conversación, pero hemos tenido que esperar hasta este momento para saber de qué va la película. O sea, esto lo puedes poner en el trailer. Y como dice el testamento, ¿no? El que tenga entendimiento, que entienda. Que entienda. Entonces, yo no sé, es que insisto en que me he leído, o sea, me lo leí entero, he escrito mucho, pero algunas veces de verdad, una vez me he enfadado y otras veces que me he reído muchísimo porque es muy gracioso. Es que de verdad buscaría otro sitio donde también era casi al final, 310 creo que era. Estoy viendo desde aquí el libro, tiene tal cantidad de apuntes y de flechas y de... Sí, o sea, es que había, de verdad, después yo te lo encontraré, pero de verdad cosas muy graciosas, muy de saca el colmillo y muerde. Aquí, mira, aprovecho y te digo quién me ha inspirado para eso en concreto, porque Schopenhauer es un autor graciosísimo de leer. Si leéis, o sea, cuando veis el libro, es un libro de 1500 páginas, El mundo, oculto y representación. Es un libro gigantesco. Bueno, pues el tío suelta. Es tan graciosísimo el libro. Cada 10 páginas hay un chiste metiéndose con Hegel. Y con Fichte y con toda esta gente. Y te mueres de risa con Schopenhauer. Y entonces digo, mira, ¿por qué no darle un toquecito? Sí, mira, he encontrado otro. Esta característica doctrinal nos lleva a uno de los puntos más jugosos del teólogo. En este caso creo que Al-Azhari, creo que era. La doctrina de Bilá Caifa, sin preguntarse cómo. ¿Cómo puede ser Dios el agente activo de las obras humanas? Se hace una serie de preguntas a Al-Azhari y dice, la respuesta de Al-Azhari a todas estas preguntas es, no te preguntes cómo, créelo porque es dogma de fe. Y reflexiona Alejandro. Una respuesta altamente sofisticada que exhorta a los lectores hacia una indagación más elevada. Hay que aceptar lo que se dice en el Corán y lo contrario, herejía.
Muy bien. Una respuesta altamente sofisticada. Es como, muy bien, Alasari. La verdad es que eres finico. Entonces, yo creo que estas son de las cosas que hacen, o sea, que sea gracioso el libro. Quiero decir, es que la cantidad de lápiz que he gastado ha sido porque merecía la pena. Pero claro, si no, no sería, es decir, no merecería la pena si no te diese estos momentos de satisfacción catártica. Bien, voy a sacarte a otro de tus héroes. Corbén. Enrique Corbén. Enrique Corbén. Creo recordar que en la presentación Emilio mencionó algo así como que te sorprendió que decías cosas buenas de Corbén. Y entiendo que tú, habiendo cogido cosas de Corbén, tampoco es santo de tu devoción, por los motivos que vas a proceder a comentar. Sí, mira, Corbén Corbén hay que decirle una cosa, y es presentar por primera vez una visión, porque Corbén escribió en los años 20, una cosa así, dar una visión coherente y muy completa de todo el pensamiento islámico de principio a fin. O sea, y porque hasta entonces, hasta antes de Enrique Corbén, el pensamiento islámico se acababa en la Edad Media con Averroes, parece que es el último, y no quedaba nada. Y quedaba muchísimo, y precisamente le debemos a Corbén el hacer un estudio tan exhaustivo de todo el pensamiento, además de una manera muy global, porque engloba pensamiento de todas las facetas, ¿no? ¿Cuál es mi problema con Corbén? Que Corbén no es objetivo. Corbén tiene un sesgo muy claro. Corbén es un señor que es un señor muy conservador, europeo, es un señor que está viendo al Islam y el pensamiento islámico como lo que podría haber sido el pensamiento cristiano si no se hubiese sucedido la dichosa revolución científica, en la que a él no le gusta nada, porque no le gusta la revolución científica y mucho menos le gusta el marxismo y el psicoanálisis y cosas de estas. O sea, particularmente el marxismo y todo el pensamiento ya no revolucionario, iba a decir moderno ya, yo que sé, Nietzsche, otro que no le gusta, o sea, cualquier cosa que haya sido o que haya supuesto una crítica a la espiritualidad, a él le molesta. Entonces, tengo que decirte que sí, una de mis anotaciones, Alejandro, o sea, esto lo he puesto, yo estaba escribiendo, hablando con Alejandro en diferido. Alejandro, ¿estás acusando a Corbén de apasionado? no le estoy acusando, no, o sea, estoy acusando a Corbén de confundir tocino con velocidad. Desarrolla. O sea, si tú quieres hacer un libro que se llame ¿por qué yo qué sé, la decadencia europea y por qué Europa se ha salido de sus valores? O si quieres escribir un libro que sea, yo qué sé, eso, lo que quiere hacer Corbén, tú escribes un libro que se llame así. Escribe un libro y diga por qué el Islam es mejor, o por qué el pensamiento sufí místico es superior a la tradición europea, o si quieres decirlo, por qué el sufismo puede salvar a Europa. Haz un libro, lo llamas así, le pones ese título y lo escribes, y tú hablas de lo que tú quieres hablar. Pero si tú escribes un libro que se llama El pensamiento islámico desde los orígenes hasta no sé qué, no recuerdo el subtítulo o algo así, o creo que se llama, igual es el pensamiento islámico nada más, y tú te pones a hacer un repaso del pensamiento islámico, y cada vez que sale un filósofo que no te gusta, pero tú te pones a cagarte en sus muertos. ¿Eso no es la norma? Vamos a ver. No debería ser la norma. No debería ser la norma, estoy de acuerdo. No es la norma. ¿En qué sentido Corbén es diferente que la norma? Quiero decir, también a nosotros en nuestro sistema educativo y en casi cualquier manual hay autores que de los que se nos priva. Es decir, te puedo decir, autores, filósofos, ahora empiezo a hablar de la filosofía, pero digamos hay una parte, y yo es una cosa que tengo que decir como andaluces que somos, al andaluz debería tener, y digamos las figuras que han surgido en el pensamiento de lo que fue al andaluz, deberían tener un peso que no han tenido en nuestra formación académica. Entonces, ¿qué ocurre? Tú te ves los manuales en general y no se puede acusar a Corbén, que escribió y vivió hace 100 años,
de algo que no puedas tú hoy, a día de hoy, decir, y aquí te falta esto, y aquí te falta esto, y aquí te falta esto. A ver, sí, o sea, te compenso la crítica que le hago a Corbén. En la misma época que Corbén, había muchísima gente, o sea, en la época del orientalismo, es la época dorada del orientalismo. Hay orientalistas y, o sea, hay muchos tipos de orientalistas, y el libro este de Edward Said del orientalismo y tal. Henri Corbén es un tipo de orientalista que lo que está haciendo es hacer una crítica a Occidente a partir, y su excusa para elaborar esa crítica es una visión muy personal de lo que es el Islam. A mí no me parece que esa visión del Islam es ni errónea, ni peor, ni mejor que nada. O sea, me parece que es una visión muy orientalista, porque es muy orientalista del Islam, pero yo no le perdono, o sea, perdón, yo le puedo perdonar esa visión orientalista del Islam porque es la visión que se tenía en su época, y totalmente de acuerdo. Le puedo perdonar su visión crítica a Occidente por todas esas cosas, porque era una visión otra de las muy cosas común. que también mencionas aquí, quiero decir, hay momentos también que es verdad que habla bien, digamos que desde Europa ha habido, o sea, dice que es una visión orientalista, pero él también pone un poco el dedo en ese orientalismo, en ese, digamos, eurocentrismo, y en la creación de ese otros que tradicionalmente ha estado centrado en el Islam como la quinta esencia del otro. Sí, exactamente. O sea, que tiene muchas cosas positivas, digamos. Las cosas positivas las menciono. Lo que me parece más feo es porque la lectura del libro es fea. Te afea mucho la lectura del libro porque es que es muy... mismo que Schopenhauer, te lo pasa bien, con claro, Corbén lo pasa te lo mal. pasan mal porque es... Claro, si tú quieres ser un orientalista y quieres hacer un libro sobre el Islam, que él tiene muchísimos libros que son muy buenos, de hecho, casi todos los libros, menos ese de historia del pensamiento islámico, son todos bastante potables y algunos muy buenos. De hecho, el que tiene uno de Avicena, por ejemplo, sobre los 3 poemas místicos de Avicena. Perfecto. O sea, a mí me puede gustar más o menos Avicena, pero que ese es un grandísimo libro de historia. Tiene un libro sobre el ismaelismo también, que lo tengo allí en casa, súper subrayado porque está genial, fantástico. Ese libro de historia del pensamiento islámico es el problema, porque ese libro que es, o sea, igual que tiene estos otros que, como te digo, son muy buenos y son muy recomendables y recomendados quedan, ese libro no, porque ese libro es, o sea, tú estás leyendo y tú fantástico, y de repente cuando llega Ibn Khaldun, que es el peor pasaje de todo el libro de Henri Corbén, es el libro de Ibn Khaldun. Porque no puede ser que tú expliques 10 páginas de Sohrawardi, toda la filosofía de Sohrawardi, de cabo a rabo, perfecta, con completa objetividad, y que tú no expliques ni una palabra de Ibn Khaldun y que te dediques 4 páginas a cagarte en los muertos de Ibn Khaldun. No, o sea, si te vas a cagar en los muertos de Ibn Khaldun, explícame Ibn Khaldun y después me cuentas por qué te cagas en sus muertos. ¿Qué es lo que tú haces aquí? ¿Qué es lo que yo hago aquí? Eso es lo que hago yo me cago en y explico por qué. Yo me cago en los muertos de la gente explicando por qué. Eso es lo que no hace Henri Corbén. Correcto. Y cuando llega, por ejemplo, yo qué sé, habla de Ibn al-Haytham o habla de Ibn Khaldun, habla de Averroes, y cada vez que va a hablar de uno, es que no los explica. Es que no explica a Averroes. O sea, te explica como, te da 2 pinceladas y después son 3 páginas. No lo he leído. Pregunto. Y además en el contexto, efectivamente, que es un libro que se escribió hace 100 años. Es un... Tú lo vinculas más a deshonestidad que a apasionamiento. Sí, porque el ser apasionado a mí me gusta. O sea, y el apasionamiento, y él es un autor muy apasionado, me encanta cuando habla de Sohrawardi, porque explica muy bien Sohrawardi, explica muy bien toda la metafísica persa que se desarrolla ya en la escuela de Shiraz, que lo explica, y de hecho es la mitad del libro, es básicamente toda la filosofía persa desde el siglo, desde Sohrawardi hasta hoy día, y es una parte fantástica, es lo mejor del libro, sin duda, es esa parte. Y eso es apasionamiento, o sea, eso es devoción absoluta por esa escuela. Mis respetos. Pero, o sea, lo que no es apasionamiento, es que tú, en tu libro de historia, donde es
literalmente se llama Historia del Pensamiento Islámico, tú no expliques pensamiento islámico porque te dediques a cagarte en los muertos de alguien que ni siquiera me estás explicando por qué te estás cagando. O sea, me estás diciendo que no te gusta de 1000 maneras diferentes y me estás diciendo que es un traidor al pensamiento islámico porque literalmente dice que Ibn Khaldun es un traidor del pensamiento islámico por ser racionalista. Bueno, vale. Que queda muy claro qué es lo que no te gusta del pensamiento occidental. Y entonces, pero que tú no me expliques después Ibn Khaldun, ¿cuál es la filosofía de Ibn Khaldun? ¿Dónde está? Pues no está explicada. O sea, yo me entero, yo salgo del libro y yo salgo sin saber quién es Ibn Khaldun. ¿O qué piensa Ibn Khaldun? Tengo que irme a otro libro a leer qué piensa para entender por qué el otro no le gusta. Yo una vez he visto en algunos libros lo que llamo el abrazo del oso, que es no me defiendas tanto porque es que no me estás ayudando. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí. Por ejemplo, el libro este que después le puedes echar un vistazo, que es la ruta del conocimiento, es muy curioso porque me parece muy representativo y además cuando tú hablas de los autores orientalistas, como desde el principio del siglo XX es como si se hubiese acabado y creo que no se acaba en absoluto, que sigue habiendo una perspectiva perfectamente vigente y creo que el éxito editorial, que tiene su gracia el libro, está curioso, pero digamos que en cierto modo la premisa es la pervivencia del pensamiento antiguo de Grecia y Roma, greco-romano, y su transmisión a Europa viajando por el Islamic Aid World, ¿no? Entonces, pues, habla, por supuesto, hace la ruta del bacalao. Pasa de Egipto, Imperio Romano Oriente, y por supuesto, entonces, va por Bagdad, la Casa de la Sabiduría, y digamos como, bueno, pasa por Córdoba, entonces, y como eso, en un momento dado llega ya a el norte de Italia. ¿Qué ocurre? Es un flaco favor el que se le hace al Islamic Aid World, porque una cosa que ha ocurrido mucho, y yo he sido consciente hasta hace, creo que demasiado poco, es que al hablar tanto de la edad de oro del Islam, lo que estás diciendo es que es una mierda. Lo que viene después es una mierda. Hemos ido a peor. Claro. Entonces, ese Islam fue bueno y después, pero claro, es que eso ocurrió hace más de 1000 años. O 1000 años. Si hablamos de Córdoba, si hablamos de Bagdad, antes de, digamos, de la llegada de los mongoles, la llegada, llámalo llegada. Espero que no te llegue a mi vida así. Como los mongoles. Pero, digamos, lo que se establece, digamos, también es un retrato muy estanco, muy poco fino. Creo que Corbén, a lo mejor, por lo que tú estás diciendo, le hace un flaco favor, queriéndose parece que hacer un favor, le está haciendo un flaco favor al Islam. Porque sí, yo creo... intentando poner en valor una visión del Islam, sí. Está insinuando que eso... y ya está, es el Islam. Claro, es que eso es una cosa que a mí me parece muy negativa y de hecho, mira, para que veas hasta qué punto la cosa está así. Yo he viajado mucho he viajado lo que he podido viajar por el mundo islámico, el mundo árabe, y he hablado muchas veces con muchas personas precisamente de este tema, ¿no? Y hay una chica, vive en Madrid, es de Túnez, Alia, si ves este vídeo, saludos. Y claro, hablas por ejemplo con esta gente y entonces a lo mejor pues le digo, mira, tú conoces al Marri, por ejemplo, y no, o sea, no conoce al Marri, y a lo mejor dice, bueno, ella tiene su propia visión del mundo islámico, es una visión del mundo islámico muy cerrada, de que solamente ha habido Islam en el mundo islámico y el Islam tal y como se lo ha entendido ahora, y entonces que es, por una parte, la religiosidad, digamos, de letra, con su otro compartimento hermano, que es la espiritualidad sufí y todo esto, que van así como juntos, y entonces cuando tú le quieres meter figuras racionalistas, pues ellos lo ven como una cosa casi ajena, de fuera, o sea, nadie, o sea, esta chica que ha nacido en Túnez y que estudia historia del arte, he tenido que ser yo la primera persona que le hable de Al-Marri.
¿Por qué? Porque el propio Islam ha purgado toda esa tradición racionalista, y eso en parte creo yo que es reflejo de que autores precisamente como Ibn Corbén, Ibn Corbén, he dicho ya. Ya directamente. Ya directamente, Ibn Corbén. Total, sí. Total, no se convirtió, sí, le faltó poco. Enrique Orbán, precisamente, no hay ninguna mención al Marri en su libro de historia del pensamiento. No has mencionado la historia, no querías hablar de Al-Marri, o sea, eso no es pensamiento. ¿Te has dado cuenta de qué considera este hombre pensamiento? O sea, Al-Marri no cuenta como pensamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, no le gustaba el pensamiento de Al-Marri. O sea, hay que estar agradecido de que por lo menos Ibn Khaldun llegase al libro de Sí, por lo menos apareciese. por lo menos apareciese. Pero claro, ¿qué es qué es el pensamiento islámico? ¿Pensamiento islámico es pensamiento musulmán? Claro. Vamos, pero yo también, o sea, sí, totalmente de acuerdo, pero yo entiendo que es que todo no se puede meter aquí, porque ya has metido mucho, pero es que, claro, ¿cuáles son los factores que han influido para que el Islam sea percibido y se perciba de una determinada manera? Entonces, ¿qué ocurre? El Islam no se quedó quieto cuando llegaron los mongoles. El Islam es que eso que ha ido evolucionando y ha tenido mucha más historia, que por supuesto muchas de ellas no ha tenido lugar en las orillas del Mediterráneo. Es decir, es que ha tenido una historia mucho más larga. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo también ahí veo que es los factores externos, y cuando digo externos es sociopolítico-económicos, han creado las condiciones para que digamos, la percepción, la autopercepción que se tenga sea pues, una percepción en la que esas figuras que tú mencionas no existen, han desaparecido, y esto es como si nosotros aquí pues saliésemos vestidos de torero y de las chavalas saliesen vestidas de gitana a la calle, porque la perspectiva externa nos ha impuesto, digamos, una especie de autoimagen. Sí. ¿Verdad? Que esto me sería algo para reflexionar. De hecho, esto es uno de los puntos clave, creo yo, del libro. Ahí hay una figura clave. De hecho, hay dos. De hecho, son dos figuras claves. Porque por una parte es Al-Ghazal, que Al-Ghazal es el que construye, digamos, lo que hoy día se entiende. O sea, lo que la gente hoy entiende por Islam y lo que entiende por musulmán es lo que han dicho Al-Ash'ari y Al-Ghazal. Esas son las dos figuras claves en el aspecto ideológico. Pero esas dos figuras no hubiesen tenido el peso que hubiesen tenido si no hubiese existido la figura de Nizam al-Mulk, que es el que organiza el sistema de las madrasas. La madrasa se convierte en el sistema educativo del mundo islámico, ¿vale? Y de hecho, anuncio, ya voy a hacer un vídeo sobre las madrasas y las universidades, y la comparación entre la madrasa y la universidad, que es muy importante, es muy importante. Sí, pero es un tema que me interesa y además que yo también te quería sacar en base anterior, así que continúa, por favor. Haremos un adelanto. Entonces, al final, las madrasas son las que se dedican, y de nuevo, aquí juntamos política con ideología. O sea, porque Al-Ghazal podría haber escrito lo que hubiese querido. Si nadie hubiese cogido la obra de Al-Ghazal y la hubiese puesto como obra institucional clave, que fuese como pilar de un sistema educativo, Al-Ghazal no hubiese llegado a nada nunca. O sea, no hubiese tenido ninguna consecuencia. Lo que tuvo una consecuencia... no hubiese tenido una continuidad, ni una proyección, ni nada. Fíjate, o sea, Averroes tiene 0 discípulos y Averroes no hace el corte. Averroes no es enseñado en las madrasas. Al-Ghazal es enseñado en todas las madrasas. Al-Ghazal se convierte, de hecho, en el pilar fundacional de las madrasas a partir del siglo XI. Ese es el momento clave. O sea, porque tú estás haciendo un corte. Si tú tienes un sistema, el sistema educativo que hay antes de las madrasas es muy descentralizado, que básicamente tú tienes un maestro, tú buscas tu maestro, tú quieres aprender. Y si tú tienes un maestro que te enseña, pues que te puede enseñar desde alquimia hasta matemáticas, pasando por botánica, o sea, lo que a él le salga, y ya está. Y después tú, si te tiras 4 o 5 maestros, pues ya está, te has montado, digamos, tu universidad, como quien dice, ¿no? Tu educación, totalmente descentralizado. Y entonces tú tienes perspectivas diferentes, tú vas viajando, pues ahora estás aquí con este maestro, ahora estás allá, tú viajas, te educas, y es de una manera. En el momento en el que tú pones una madrasa, y tú dices, no, la educación es lo que hay en la madrasa. Pues si tú tienes recursos, porque lo bueno de la madrasa, que esto se parece a un poco a la universidad, es que la madrasa no solamente es el edificio físico de la escuela, es también precisamente
salas El para campus. los alumnos, es un campus, es una especie de campus, ¿no? Tienes salas para los alumnos viajaban y estudiaban en una madrasa, se iban a otra y estudiaban en otra madrasa, se viajaba mucho en el mundo islámico por el tema de la peregrinación, y la gente que estudiaba las madrasas tenía todo un sistema a su disposición para viajar y viajar de escuela en escuela y aprender, ¿no? Entonces, en fin, eso es una cosa bastante positiva. Problema, amigo, que se enseñaba en las madrasas. Pues eso es un problema. Y entonces en las madrasas, precisamente, la educación que se ofrece en las madrasas va a acabar siendo algacel. Vale. Dicho lo cual,